todos, muchas gracias por ver el vídeo, muchas gracias por clicar. En el vídeo de hoy voy a estar haciendo una reseña en profundidad sobre esta paleta de aquí que tengo en mis manos. Así que si te interesa saber cuál es esta paleta, cuál es la historia de color, cuáles son los swatches y 2 o 3 looks, todavía no lo tengo decidido, pues quédate, que empezamos. Vale, antes de empezar, aclarar que este vídeo y este tipo de vídeos no van a ser lo usual en mi canal. Mi contenido se basa en otras cosas. Se basa en maquillaje, pero no se basa en reseñas. Pero sí que es cierto que quería hacer la excepción con esta paleta, puesto que es una paleta relativamente nueva, y hacer un vídeo dedicado solamente a esta paleta. Entonces, la paleta en cuestión es esta de aquí, como bien dije antes, es la Magnetic Mineralia y es una colaboración entre la marca Diverum me parece que se llama, Cosmetics, y esta marca ha colaborado con S. Andromedae. Voy a estar poniendo el Instagram en pantalla. Han creado esta paleta que es preciosa, tiene un diseño pues tal que así, muy elegante, muy, pues la verdad, oscuro, de esos que me gustan a mí, ya lo podéis ver. Voy a intentar no reflejar mucho con el foco, pero la verdad es que tiene también el título de la paleta pues en relieve, es muy bonito. Y por detrás viene tal que así. Viene una dedicatoria escrita por esta persona y ya pues los ingredientes que componen las diferentes sombras. Según le quitamos la funda, tenemos el mismo diseño de la paleta con el mismo mensaje y los ingredientes. Y antes de abrir la paleta voy a leer la dedicatoria, puesto que me parece algo bastante interesante. Yo a esta persona no la conocía, de hecho me tuve que meter en su perfil de Instagram para ver un poco pues qué tipo de contenido hace. Evidentemente hace contenido de maquillaje. Lo que he descubierto es que sus looks siempre son más orientados a un estilo gótico. Voy a estar poniendo una foto en pantalla para que os hagáis una idea. La verdad es que me parece una persona muy creativa. Y la dedicatoria dice así: esta es mi versión perfecta de lo que viene siendo la idea de neutrales, siendo rocas pesadas y gemas refinadas. La ilustración de la portada ha sido creada por esta persona de aquí, que se llama Zane Decker Tattoos, que voy a también estar poniendo el Instagram en pantalla. Zane ha creado la mayoría de mis tatuajes a lo largo de los años y es alguien que considero un amigo muy cercano. Entonces sí, me parece que ambos han hecho un gran trabajo. Me parece que es una portada preciosa y muy de mi estilo. Y la verdad es que lo primero que me llama la atención es que es una paleta muy fina, muy estrecha, muy compacta. Me gusta bastante. Según la abrimos se ve una historia de color tal que así. Yo me he dedicado a cambiar de sitio las sombras porque creo que, a mi parecer, esta forma de haberlas colocado para mí es una forma más ordenada y sobre todo que me inspira muchísimo más. Y aunque es cierto que por dentro la paleta no consta de los nombres de las sombras, una vez despegamos las sombras vienen en la parte de atrás del godet. Entonces eso es algo que me parece muy inteligente para personas como yo que se dedican a reordenar las sombras. La paleta, como estáis viendo, consta de 15 sombras, 9 de ellas son sombras mate y 6 de ellas son sombras duocromos, multicromos y sombras con destellos muy reflectivos. Muy bien, pues ya estamos aquí y para este primer look había pensado en hacer algo pues más orientado a los morados y a los verdes. Creo yo que incluso podríamos utilizar alguna sombra con brillo. Creo que puede salir un look bastante creativo de aquí. Así que voy a empezar con la sombra morada más oscura de la paleta y la voy a depositar en la V exterior. Y nos quedaría algo tal que así. Ahora voy a coger la sombra que es un poquito más entre violácea y topo, un poquito más con subtono gris. Y la voy a proceder a poner un poco a continuación, de forma que voy a intentar difuminar ambas sombras.
Y por último, y con una brocha un poquito más suelta que las demás, voy a coger la sombra más clarita de las tres y voy a proceder a difuminar todas las sombras entre sí, sobre todo centrándome más en la parte superior del párpado. Y llevándolo también un poco hasta la mitad de la cuenca. Yo creo que sí que se llega a notar la diferencia y queda un efecto muy suave, muy bien difuminado. Y nos quedaría una situación tal que así. Me está gustando mucho cómo está quedando. Estas sombras, bueno, ya os lo diré al final de la review, pero de momento las sombras mate se están comportando de maravilla. Ahora voy a coger este verde de aquí y lo voy a depositar en la parte más interna del ojo. Todo así a toquecitos. Y una vez tengo ya la intensidad deseada, lo que voy a proceder a hacer es poner algún shimmer. No voy a poner ningún color de base porque según he swatcheado los shimmers ya tienen bastante color de base, entonces creo que podría ser demasiado recargado si le pongo una sombra debajo. Entonces no sé qué sombra voy a poner, no sé si poner este morado de aquí o esta sombra de aquí. Es que cualquier sombra que ponga, es que yo creo que va a ser espectacular. Me parece que voy a poner la sombra morada. Voy a poner este morado de aquí, que me imagino que ya lo habréis visto en los swatches, pero de todas formas lo voy a swatchear yo también. Es que me deja sin palabras. Y directamente con el dedo voy a proceder a ponerlo de esta forma. Incluso cubriendo un poquito la parte del verde. Y es que esto es solamente con una pasada. Es una pasada que me parece increíble. Volviendo al pincel inicial, lo que voy a hacer es terminar de repasar la V exterior. Y nos quedaría algo tal que así. Creo que es un look bastante sencillo y sobre todo que todo el mundo puede hacer. No sé si poner algo en la línea inferior de pestañas, la verdad es que así lo veo bastante bien, así que no lo sé. A lo mejor me animo y pongo la sombra moradita. Creo que eso es lo que voy a hacer, voy a poner la sombra moradita en la línea inferior. Bueno, aquí está el look terminado. Decidme qué opináis. Yo creo que he logrado hacer un look más tranquilito. Este no es el look neutral que pensaba hacer con esta paleta. La verdad es que me gusta mucho la combinación entre el verde y el morado. Y sinceramente esto es un maquillaje que me podría hacer perfectamente para mi trabajo. Estoy encantada. Además el brillo, no sé, también tiene su protagonismo. Creo que todo ha salido a la perfección. En general estoy, pues ya os digo, muy contenta, muy satisfecha y con más ganas de hacer más looks. Muy bien, para este segundo look había pensado en emplear los verdes. Había pensado en utilizar estas tres sombras de aquí haciendo un degradado. Creo que puede quedar un look espectacular. Además de que haría un gran contraste con la camiseta que llevo. Así que estoy bastante emocionada. Y como ya os digo, empezamos con la sombra más oscura. Empezamos con la sombra negra. Aunque primero creo yo que me voy a poner los celitos. Ya está, ahora sí que sí, creo que puedo hacerlo sin cometer ningún fallo. Así que, como bien os decía, vamos a ir con la sombra negra de la paleta. Y una vez tenemos nuestro efecto deseado, lo que voy a proceder a hacer es un ligero arco. Algo tal que así. No necesariamente tiene que ser muy extendido. Y no pasa nada si llegáis a manchar un poco por dentro, porque al final
vamos a rellenar también un poquito. Y bueno, más o menos intentando que quede parejo en ambos lados, pero bueno, si no queda parejo, podemos intentar igualarlo. De todas formas, yo estoy con la mentalidad de que el maquillaje no tiene que ser perfecto, simplemente tiene que ser divertido. Y no me voy a preocupar demasiado en que quede igual del todo, ¿no? Ahora sí que sí, vamos con la parte difícil. Debido a la estructura de mi ojo, no sé si lo veis aquí que tengo un pliegue. Esto me va a dificultar un poco para la idea que tengo, pero no me voy a desanimar. Así que mi idea es poner muy poquito pigmento, casi sin mover el pincel y simplemente depositando en la parte interior. Evidentemente, si no tenéis este problema, podéis dibujar un arco y tan normal, pero yo, debido a este pliegue que tengo, pues tengo que tener un poco más de cuidado. He intentado no exagerarlo porque si no yo sé que va a quedar mal. Podéis extenderlo hasta donde queráis. Yo lo voy a dejar así debido pues a la forma de mi ojo. Y creo que la fase más difícil la hemos logrado superar, así que estoy bastante contenta. Y siguiendo la línea vamos a utilizar este verde de aquí y lo vamos a poner a continuación del negro con una brochita un poco compacta. Y lo que procedo a hacer es difuminar un poquito entre ambas sombras. Creo que el verde no es tan oscuro como el negro, entonces por eso va a tomar un poquito de tiempo difuminar ambas sombras, pero con mucho cuidado se puede lograr. Como veis, poquito a poquito, sin tener prisa y sobre todo pegando bien el pigmento inicial entre ambas sombras para lograr ese efecto degradado. Y ahora con un pincel un poquito más grande y con la misma sombra voy a terminar de poner como en la zona más externa para cuidar del todo este difuminado. Y ahora sí que sí podemos finalizar tranquilamente con la última sombra que nos queda, esta sombra clarita de aquí, y que vamos a colocar en el centro del párpado. Y así es como nos quedaría el look. Estoy muy contenta, creo que ha salido muy bien. Vamos a retirar los celos con mucho cuidado porque al final esta zona es muy sensible. Creo que estoy un poco asustada, sinceramente, de colocar lo que fuera aquí arriba. Entonces creo que lo que voy a hacer es, con el mismo pincel que he utilizado para la sombra verde clarita, difuminar un poquito esta situación y a lo mejor a continuación depositar un poquito de sombra con brillo justamente en el centro del ojo, por debajo. Así que no sé qué sombra sería la ideal para esto. Podría poner del duocromo o podría poner esta que es más verde. A tiempo estoy. A tiempo estoy de ayudarme con el spray fijador y eso es lo que voy a hacer. Al final es muy complicado que una sombra con brillos se quede bien adherida en la línea inferior. Esto ya es otra cosa. Yo creo que el detalle está y queda muy bien. Estoy muy satisfecha. Voy a colocar máscara de pestañas, pestañas postizas y ahora os veo. Creo que siempre me termina pasando lo mismo y es que digo que no me voy a poner pestañas tan dramáticas, pero bueno, al final
inevitablemente me termina sucediendo. Sí, este es el look 2. Decidme qué pensáis. Creo que es un look muy bonito, sinceramente. Independientemente de las pestañas, es un look precioso. Yo estoy fascinada, estoy maravillada y lo adoro. Así que ya veremos qué es lo que sale para el look 3. Yo creo que voy a hacer algo un poco más tranquilo, pero bueno, ya se verá. Y nada, ahora os dejo con el look 3. Muy bien, ya estamos por aquí. Este va a ser el tercer look. Y si os soy sincera, no sé muy bien qué es lo que voy a hacer. Me gustaría jugar un poquito con los colores más neutrales de por aquí. A lo mejor incluir este multicromo que es espectacular. No sé si lo vais a estar viendo. A ver cómo lo puedo enseñar. Que se ve, mirad, en el espejo se ve aquí rosa y en el espejo ahí arriba se ve verde. Entonces es la sombra protagonista de esta paleta y creo que sería una vergüenza no utilizarla. Así que creo que vamos a hacer eso. Vamos a hacer algo interesante y colorido y no sé muy bien cómo empezar. Creo que vamos a empezar con esta sombra que digamos que es de las neutrales la más grisácea y la más oscurita. Y también voy a estar cogiendo un pincel de precisión. Este tipo de pincel se utiliza mucho para hacer cut crease, pero en el día de hoy no vamos a hacer eso, sino que vamos a utilizarlo para hacer un arco como a lo largo de la cuenca. Tengo párpado caído, tengo mucho miedo, no sé si me va a salir bien. No es algo que haga muy a menudo, por no decir casi nunca. Por favor, rezad por mí. Un poco así. La verdad es que, como bien os digo, tengo párpado caído, además de que tengo un montón de pliegues. Así que esto no va a ser fácil. Bueno, no me ha quedado exactamente igual, pero bueno, no pasa nada porque ahora voy a coger este pincel también de precisión y con esta sombra un poco más clarita voy a intentar hacer algo. Voy a estar difuminando en el sitio, manejando el pigmento como yo quiero. De hecho, voy a intentar igualar esta parte de aquí. Vale, intentar hacer esta situación lo más pareja posible. Hay zonas que no me gustan como esta de aquí, pero creo que voy a hacer una cosa. Voy a intentar cubrir las partes que no me gustan, sobre todo de esta zona, con esta sombra clarita de aquí. Si veo que no es lo suficientemente pigmentada, entonces ahí ya sí que voy a proceder a hacer un cut crease. Pero como veis, es que creo que no va a hacer ni falta. El pigmento de estas sombras, como ya estáis viendo, está ahí. Y sobre todo que no me preocupa en exceso el hecho de que pueda quedar una situación como no muy difuminada. Esto simplemente lo que me está ayudando es como a crear una base para el multicromo que voy a poner a continuación. Son muy pigmentadas las sombras, estoy encantada.
Y bueno, este sería el resultado. Soy consciente de que no es totalmente parejo entre los dos lados, pero bueno, es un poco como cuando te haces las cejas, que te suelen decir que no es necesario que sean gemelas, pero sí buenas hermanas. Entonces creo que esta situación refleja totalmente bien ese dicho. Y ahora sí que sí, vamos con el protagonista de la paleta, que como bien he dicho es este multicromo de aquí, que bueno, ya lo habréis visto en los swatches, pero aún así yo creo que merece su propia mención. Es que es increíble. Y no lo quiero aplicar con el dedo porque creo que con el dedo no tengo tanto control. Entonces lo que voy a hacer es aplicarlo con una brochita, que creo que va a ser esta última que he estado utilizando. Bueno, pues este es el resultado. Francamente es que no tengo palabras. Sí que es cierto que deja un poquito de fallout porque es una sombra muy emoliente, pero hola. Estoy preciosa, es decir, pensé que el duocromo, el multicromo más bien, y esos destellos no se iban a reflejar en mis ojos por tener párpado caído, pero nada más alejado de la realidad. Es decir, es perfecto. Lo que quiero hacer, me parece, es hacerme un delineado inverso en negro y no sé yo si me daría también para hacerme mi delineado normal. Voy a hacer el delineado inverso con el negro de la paleta, con este negro de aquí. Y si veo que sí que hay posibilidad de hacerlo, pues me voy a atrever. Pero vamos, es que incluso dejándolo así, es que puedes ir así a cualquier... Bueno, no a cualquier sitio. Yo sí, porque no me da miedo ir a cualquier sitio de cualquier forma. Pero ya me entendéis. Para ocasiones especiales... es precioso, es precioso. Es que es muy especial. Es una sombra espectacular. Vale, ya tenemos la zona segura, que es la línea inferior de pestañas. Y ahora lo que voy a hacer es ayudarme con un pincel biselado. Y creo que no debería haber mucha complicación. Pero bueno, manteniendo la calma, todo se puede conseguir. Así que lo que voy a hacer es una línea. Vale, una línea no tan arriba como me ha salido ahí, sino más bien así. Ahí. Y a ser posible uniendo también un poquito con la línea superior de pestañas. Creo que no ha salido tan mal. Igual me ha quedado un poquito por debajo. No sé cómo se ve. No sé si rehacerlo. Voy a hacer el otro ojo y ya nos decidimos acerca de este. No sé si es que a lo mejor debería haberlo orientado un poquito más abajo. Pero bueno, no me disgusta, la verdad. Creo que queda muy mono. Este, sin embargo, sí que me ha quedado un poquito más abajo de lo deseado. One eternity later. Bueno, pues chicas, lo voy a dejar así. Como dice mi abuela, todo en esta vida tiene solución, excepto la muerte. Y sinceramente lo voy a dejar así porque aprecio más mi salud mental que la perfección. Así que de verdad que lo he hecho lo mejor que he podido. ¿Y qué queréis que os diga? Yo estoy feliz. Yo estoy feliz. De hecho, no sé si añadirle también, aunque no sé si va a quedar demasiado loco, esta máscara rosa en las pestañas inferiores. No sé si podría quedar bien o es demasiado. Seguramente vaya a haber gente diciendo que no lo haga, que va a quedar demasiado, pero a mí me apetece hacerlo. Ya os digo, podéis dejarlo así.
pero yo no quiero dejarlo así. Y así es como quedarían. Creo que se percibe, creo que está bastante bien. La gracia de estas máscaras es... creo que utilizarlas cuando maquilláis la línea inferior de pestañas con algún color oscuro, así se llega a diferenciar bien. Y ahora sí, voy a aplicar mi máscara de pestañas normal. Y no sé si aplicaré pestañas postizas, probablemente las necesite puesto que es un look muy intenso. Pero bueno, ahora os veo. Pues aquí está el look terminado. No estoy del todo segura si me he puesto bien las pestañas postizas. Me pasa lo de siempre, que me dan mucha guerra y yo creo que no es lo mío, pero bueno, se intenta, la verdad. En general es un look que me ha gustado muchísimo. Con paciencia, pues como bien os digo, cualquier look se puede hacer, así que de verdad espero que os haya gustado. Y ahora sí que sí, voy a alejar la cámara, vamos a charlar un poquito sobre las conclusiones finales para ver qué es lo que opino sobre esta paleta. Muy bien, pues ya tengo mis pensamientos finales acerca de esta paleta, sobre todo después de haber hecho estos 3 looks. He de decir que es una paleta muy cara, la verdad es que el precio es algo que se sale de la norma, es algo que, bueno, está ahí, es un factor. También tengo que decir que este precio se debe a que la producción de multicromos tiene un coste pues mucho más alto que lo que podría ser una sombra normal con shimmer. En esta paleta se nos presentan diferentes multicromos. Creo que de hecho 4 o 5 de las 6 sombras son duocromos o multicromos. Y tenemos también una sombra que, aunque no sea multicromo, es de alto impacto, lo cual también valoro mucho. Es una sombra de muy buena calidad, estoy hablando de esta de aquí. También el resto de las sombras mate, han pigmentado, se han difuminado y se han trabajado como si fuera un sueño. No puedo decir suficientes cosas buenas de esta paleta. La verdad es que desde el diseño exterior hasta el diseño interior y el hecho también de que contenga todas estas sombras especiales y además se puedan sacar fácilmente de su godez simplemente utilizando la uña. Bueno, se me ha caído, pero ya me entendéis, simplemente utilizando la uña, simplemente utilizando los dedos, somos capaces de sacar las sombras y devolverlas a su lugar. Eso también tiene un coste adicional, entonces haciendo un poco la balanza, ¿considero que esta paleta es cara? Sí, pero es una paleta que aún así responde muy bien a todo lo que se le podría pedir a una paleta de este precio. La verdad es que todas las sombras se han trabajado súper bien. Los mates, como digo, ya de por sí solos son una maravilla. Son sedosos al tacto, pigmentan muy bien, se difuminan bien y las sombras con brillo son las protagonistas de esta paleta. Sí la recomiendo, es una gran paleta, es una paleta que tiene una historia de color muy buena, tiene una calidad impecable. No puedo decir nada malo de esta paleta, sinceramente. Y que, sobre todo, tanto en Halloween como fuera de Halloween, voy a utilizarla muchísimo. La adoro, es de mis nuevas favoritas. Y, sinceramente, estoy muy feliz por haberla comprado. Yo ya no sé si dejarme el pelo suelto o recogido. No sé qué hacer con mi vida. No aguanto el pelo en la cara, pero siento que me veo mejor. Dejadme en comentarios qué os ha parecido la paleta. Dejadme en comentarios también cuál ha sido vuestro look favorito de los 3. Yo diría que... es que no me puedo decidir. Me gustan mucho los 3. Creo que he hecho muy buenos looks. No es por tirarme flores, pero considero que se me han dado bastante bien, teniendo en cuenta el hecho de que no soy maquilladora profesional y hago esto por puro hobby. Así que sí, esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Considera echarle un vistazo al canal si te gusta el contenido de maquillaje o de libros. Estaré súper contenta de verte por aquí de nuevo. Dale like si te ha gustado esta reseña o te ha parecido útil y déjame en comentarios un emoji de fantasmita, así yo sabré que tú has estado hasta aquí, hasta esta parte del vídeo. Y nada más por hoy, muchas gracias por llegar aquí de nuevo y yo os veré muy próximamente en un próximo vídeo. I could be the one you talk to when you're feeling down. I could be
be the one you run to when the moon hits the ground.